Muy buenas noches con todos. Quien les saluda es Yesenia Castillo, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión me ha tocado impartir una actividad perteneciente a mis prácticas preprofesionales, perteneciente al Practicum 2. En el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello, se ha realizado un estudio normativo, considerando las leyes que regulen estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. También es importante reconocer que en este taller radica el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos. El taller está dirigido para los jóvenes de 18 a 29 años. Seguido de esto, procederé a compartir pantalla para poder visualizar y poder explicarles un poquito, por favor. Proyecto de vinculación de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como subtema tenemos la normativa nacional que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. La Ley de Juventudes define a los jóvenes como la población entre los 18 y 29 años. Sin embargo, desde el punto de vista sociológico más difundido en el Ecuador, la población joven está compuesta por las personas entre 15 y 29 años, siendo teóricamente los 15 el inicio de un proceso psicológico y social de transición hacia la adultez que culminaría idealmente a los 30 años. Vamos a hablar un poco de los deberes y derechos que tenemos nosotros. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 26 y artículo 27, nos habla sobre la educación, que nos dice que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible, inexcusable del Estado. Como también la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Como también en el artículo 32 nos habla sobre la salud. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos. En el artículo 33 nos habla del trabajo. El trabajo nos dice que es un deber y un derecho social y un derecho económico, fuente de realización. El Estado garantizará a las personas trabajadoras en pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libre, escogido o aceptado. Los deberes de las y los jóvenes. Vamos a hablar de uno de ellos. Uno sería amar a la patria y defender su dignidad, como también respetar la honra ajena, trabajar con eficacia, estudiar y capacitarse, decir la verdad. La normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información nos dice que la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 16, nos manifiesta que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a
la comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. En el artículo 66 se reconoce y se garantizará a las personas el derecho a la protección de datos y de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 45, contamos con el derecho a la información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se deriven del ejercicio de la patria potestad. En el artículo 46, inciso 1, la circulación de publicaciones y videos grabados dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el artículo 10, nos habla sobre los principios. La seguridad de datos personales. Los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales deberán implementar todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias, entendiéndose por tales aceptadas por el estado de la técnica, sean estas organizativas, técnicas o de cualquier otro índole, para proteger los datos personales frente a cualquier riesgo, amenaza, vulnerabilidad, atendiendo a la naturaleza de carácter personal, el ámbito y en el contexto. En el artículo 23 nos habla sobre los derechos a la educación digital, donde nos dice que las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad de conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionado con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías, de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana. El acceso universal igualitario a Internet. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INE, en el 2020 poco más de la mitad de los hogares en Ecuador tuvo una conexión a Internet del 61.7%, en el área urbana el 34.7% y en el área rural. Aunque es un gran salto adelante, esto no es suficiente, ya que el uso de la tecnología viene aparejado de importantes cambios sociales, culturales, económicos y profesionales. Los jóvenes en sí necesitan navegar por la web, sin importar ingresos, ubicación, discapacidades. Sin un acceso asequible y sencillo de utilizar, no se puede disfrutar plenamente de ciertos derechos, como la libertad de opinión, por lo que es esencial abatir la brecha digital. Los jóvenes tenemos la libertad de expresión digital, derecho a anonimato, privación de protección de datos, derecho a la protección del menor, la cual vamos a hablar sobre el derecho a la protección del menor. Nos dice que en el Ecuador el 61.2% de los niños y adolescentes entre 5 y 15 años utilizan la web. Por ello es fundamental que exista un marco regulador y sancionador específico para evitar que se conviertan en víctimas fáciles de pederastas, por ejemplo, el sexting, ciberbullying, grooming, etcétera.
Las autoridades deben trabajar para asegurar que las compañías ofrezcan los medios necesarios para garantizar un acceso seguro a la red, sin infringir los derechos de los menores de edad. Como también tenemos derecho a la propiedad intelectual, derecho a la intimidad digital, derecho a la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Hay que garantizar en todo momento la transparencia y la seguridad de las personas que utilizan la web. Cualquier acción que ponga en peligro el bienestar de los usuarios mientras estén conectados en línea debe legislarse y controlarse. El derecho a la propiedad intelectual digital. Con la aparición y el manejo extendido de Internet se ha vuelto más complejo controlar el reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual de los autores sobre sus obras artísticas o literarias. No importa que una obra se haya digitalizado, los autores todavía tienen derechos sobre las mismas. Derecho a la no discriminación en el mundo digital. Los gobiernos tienen que asegurarse de que las empresas no utilicen sesgos discriminatorios en los datos y algoritmos. Al mismo tiempo, se requiere promover la digitalización de las personas mayores y con discapacidad, fomentando la disminución de las desigualdades. En nuestro país está garantizado el derecho al acceso de la información sin discriminación por sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia o lugar de residencia. Y esta política urge verse reflejada en la red. En la actualidad, la humanidad vive un importante desarrollo científico y tecnológico, pero con este grave avance apremia que se establezcan y respeten los derechos digitales de las personas. Estos derechos sirven para que los seres humanos se desarrollen íntegramente dentro del mundo digital. Muchos son considerados como parte de los derechos humanos y entre sus características se encuentran la universalidad, por lo que es importante integrarlos a la legislación de todos los países. El tema de los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información es muy extenso, amplio y profundo, lo cual no terminaríamos de explicarlo. Pero en este caso buscamos lo más importante para poder impartir con ustedes los jóvenes, a quienes consideramos de los 18 a 29 años de edad, haciendo conocer a cada uno de ustedes sobre las normativas que existen dentro de los derechos digitales, asimismo las ventajas y desventajas. De igual manera, a estos derechos los jóvenes deben cumplir con cabalidad los deberes estipulados en cada artículo de la ley. Puta.